Muchas gracias por estar con nosotros en Telediario al Amanecer. Aquí en esta ventana, vitrina, espacio, nos han solicitado muchísimo que hablemos de varios temas, no solamente los temas políticos, sino algunos temas que tocan el alma, que tocan el corazón. Y hoy precisamente vamos a hablar de uno que no nos deja avanzar si nosotros no logramos perdonar. En muchas ocasiones cargamos una mochila tan pesada de cosas que no nos deja avanzar y eso nos hace frustraciones, infelicidad y hasta enfermedades. Hoy vamos a hablar en Telediario al Amanecer con una experta con muchos años de experiencia y especializaciones precisamente de este tema, la importancia de sanar las heridas del pasado. Y desde ya ponemos a su disposición el 5691-7782, nuestra línea de comunicación. Licenciada Carla Díaz Ábalos, licenciada, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, gracias por recibirme, es un honor para mí estar aquí. Gracias a usted, licenciada. Y vamos a hablar de este tema que realmente es tan importante porque tenemos todos los seres humanos tenemos una infancia y en la infancia, por muy bonita que pudo haber pasado, siempre hay algún tipo de heridas. Y este tipo de heridas a veces nos marcan y a veces pues no les prestamos la atención. Pero el punto es que hay heridas que nos marcan, que nos hacen tan complicado y no nos dejan avanzar. Cuéntenos acerca de esa parte. A ver, como lo decías tú, por más feliz que haya sido nuestra infancia, siempre hay situaciones que nos marcan de alguna forma y pues a nosotros en psicología le llamamos heridas de la infancia, heridas en la niñez. Y lo importante de sanar estas heridas es, pues obviamente es importante sanar estas heridas cuando aún a la fecha en nuestro presente se ven reflejadas en algunas de nuestras conductas o en algunas de nuestras relaciones. Por ejemplo, si yo tengo una herida del pasado de abandono, no precisamente porque mis padres me hayan abandonado, sino simplemente quizás porque no estaban tan presentes, porque estaban trabajando, porque no tenían una relación muy emocional o muy cercana emocionalmente hablando conmigo, pues entonces eso va a afectar mis relaciones en el presente, porque voy a tener quizás un poquito más de cuidado de cómo me relaciono, voy a poner muros, voy a poner distancia entre las personas que amo y yo por miedo a volver a ser abandonado. Entonces es importante sanar estas heridas y estas heridas pues dependen mucho del contexto, de la personalidad, de las características del individuo, pero también de sus estrategias de afrontamiento. Si la persona ya nace con mucha resiliencia y tiene muchas estrategias de afrontamiento, es decir, estrategias para poder afrontar los problemas, pues obviamente no le van a afectar de la misma forma que alguien que viene con cierta vulnerabilidad o que no es tan resiliente. Pero es importante sanarlas porque, como tú decías, pues puede afectar nuestro presente, nuestras relaciones, pero también incluso puede crearnos enfermedades que no asociamos a estas heridas, pero que ya está más que comprobado que están asociadas. Y esto pues realmente nos trae varios puntos tan importantes porque ¿cómo definiríamos una herida? ¿Qué es una herida? Y yo la quiero hacer, pues, la comparación con una herida que normalmente nosotros tenemos, nos cortamos, pero si no le prestamos la atención necesaria, va a seguir sangrando, se va a infectar y en algún momento, pues, puede tener complicaciones que hasta aquí pueden quitar la parte que ya no, pues, porque se pudre una herida. ¿Algo similar pasa con nosotros? Exactamente, es exactamente lo mismo. Una herida del corazón o del alma que no se cura, que no se alivia, que no se sana, va a causar malestar constantemente. Y eso, pues el malestar lo podemos catalogar en psicología como dolor. Dolor que nos causa miedo, nos causa tristeza, puede generar trastornos del estado del ánimo como depresión, trastornos de ansiedad y puede causar una y un millón de situaciones. Es decir, sigue doliendo porque no se ha sanado. Hoy tenemos este tema interesantísimo. ¿Usted cree que tal vez tenga alguna herida que no ha logrado sanar? Algo que le hicieron cuando era niña, cuando era niño. Y estamos hablando desde todo tipo, desde heridas emocionales, heridas también sexuales, heridas de todo tipo que marcan. Hoy tenemos
pues una experta que nos va a contar cómo podemos ir avanzando y cómo podemos ir tratando de sanar esas heridas. Tenemos ya preguntas 5691-7782, ya a nuestra línea de comunicación han llegado varias preguntas y dice, mi mamá acaba de morir y no es que esté triste, solamente es que que no me emociona nada. Tenía algunos proyectos en el trabajo y preferí dejarlos y darle espacio a las nuevas generaciones. Les saluda Rogelio de la zona 11. Tengo 54 años. Rogelio, primero muchas gracias por abrirnos su corazón para contarnos su historia. Y estamos hablando, en el caso de Rogelio y de todas estas personas que se viven un luto, un duelo, y puede ser la pérdida de alguien físico o puede ser en algún momento la pérdida de alguien emocional, pero que ya no está con nosotros. Así es. A ver, gracias de verdad, Rogelio, por abrirnos tu corazón y por contarnos esto. Lo que tú estás viviendo ahorita es conocido en psicología como un duelo, es decir, las etapas que tenemos que vivir o el tiempo que vamos a vivir en el que nos vamos a acostumbrar a la vida sin ese ser amado. Eso es realmente el duelo. Es esta etapa en la que nos tenemos que adaptar a la vida sin esta persona, ya sea porque falleció o porque ya no esté en nuestra vida. Y una de las etapas del duelo es justo esta apatía, es dejar de sentir placer por las cosas que antes sentía placer o que antes disfrutaba, que está asociado más a la tristeza, y la tristeza es una de las etapas del duelo. Entonces, mi recomendación aquí sería básicamente que vivas cada una de las etapas. Por supuesto que la vida cambia. De repente podemos también sentirnos un poquito planos porque las emociones de repente pueden estar adormecidas. Nuestro cuerpo sabe cuando estamos sintiendo demasiado y nos ayuda. Y obviamente no reprimiendo las emociones, pero sí de repente adormeciéndolas un poquito para que nosotros estemos listos después para poder empezar a sentir. Entonces lo importante es evocar estas emociones, es importante para poder atravesar por las etapas del duelo de una forma saludable. Doctora, tenemos un pequeño problema en televisión que se llama el tiempo. Entonces, tenemos también muchas preguntas que están llegando. Pudiéramos ser como más directos y solamente cuál pudiera ser así brevemente las etapas de un duelo, porque usted mencionaba, estás en la primera etapa, pero ¿qué viene? ¿Qué pasa? ¿Cómo la afronto? ¿Cuáles serían brevemente? Las etapas no son una detrás de otra, se viven de diferente forma, pero es obviamente la negación, el shock, la tristeza, el miedo, la angustia. Va a haber etapas en las que quizás ya estoy aceptándolo y de repente puedo retroceder, va a haber tristeza hasta llegar de alguna forma a la aceptación, que puede llevar más o menos, para que no sea un duelo patológico, entre 12 y 18 meses. El tiempo siempre pues ayuda. 5691-7782, tenemos ya muchos mensajes que están llegando a nuestra sala de redacción acerca de las heridas. Wow. Dice, sufrí mucho en mi niñez. No logro cerrar el círculo del sufrimiento. ¿Cómo se puede sanar estas heridas? Un saludo desde Shela. Muchas gracias a esta persona que nos está escribiendo y nos hace referencia del sufrimiento de la niñez. Y en los primeros años, en los primeros 6 años, se marca la personalidad de cada quien. Y si es una persona que sufrió, por supuesto que va a traer mucha consecuencia a lo que venga más adelante, doctora. Así es. Mi recomendación aquí, para ser breve, es escuchar podcast siempre ayuda. Trata de leer acerca de esto. Si tienes la posibilidad, obviamente, siempre recomiendo ir a terapia, principalmente cuando esta niñez sigue afectando mi presente. Si tú sientes mucha tristeza, mucho miedo, si sientes que afecta a tus relaciones o que afecta a tu presente, acude a un especialista. 5691-7782. Acude a un especialista. Si nos duele la cabeza, vamos con un especialista. Si nos duele el estómago, vamos con un especialista. Así que si nos duele el alma y el corazón, hay que ir directamente con alguien que nos guíe. Muy buen día. Mi abuela murió hace 7 años, pero cuando se acerca la fecha de su cumpleaños o la fecha en que falleció, duele mucho y ha pasado hasta una semana muy mal. Muchas gracias por leer el mensaje, gracias a usted por compartirnos. Doctora, solamente quería agregar algo a esto, no solamente en la fecha de cumpleaños, no solamente también en Navidad,
en Año Nuevo viene la nostalgia, el Día de los Santos, o hay fechas importantes que marcan a la familia y es donde se siente el vacío. Uno dice, aquí estuviera mi abuelita, esto le hubiera gustado a mi tía, esto hubiera sido bonito para mi primo. Entonces, esa conexión de los momentos más importantes y felices que uno vive, lo marcan. Por supuesto, aquí creo yo que es importante hablar un poquito. Se llama depresión por aniversario. Cada vez que se acerca la fecha, recuerden que nuestro cerebro guarda todos los estímulos asociados a dolor o a peligro en una parte del cerebro que se llama sistema de defensa. Entonces, el solo acercarnos a la fecha, por ejemplo, cuando hablas de Navidad, las luces, el frío, los olores, la comida, nos recuerda inconscientemente a esa ausencia y obviamente nos causa tristeza. Aquí lo importante es siente la tristeza, no la reprimas. Recuerda que todas las emociones reprimidas siempre encuentran la forma de salir y a veces pues no la más saludable. Así es que si estás triste, siente la tristeza, recuerda ese ser amado con alegría y eso te va a ayudar. Doctora, me encanta esa parte que usted dice, si sientes dolor, siéntelo, si sientes tristeza, siéntelo, porque no somos unos robots que al final de cuentas no vamos a sentir, porque a la hora de decir, no me va a doler, y más bien hacemos más grande la herida y no dejamos ir el espacio, porque al final de cuentas somos seres humanos y no nacimos para ser perfectos, nacimos para vivir e intentar ser felices. Así es. Más preguntas, 56 91 77 82 están llegando a nuestra sala de redacción de Telediario al Amanecer. Tengo una historia de mi vida. Nunca conocí a mi verdadero padre y nunca me reconoció mi verdadera familia. Pues es una espinita que siempre estará ahí. Saludos desde Petén. Nuestra queridísima amiga, un abrazo con todo nuestro cariño, con todo nuestro respeto a usted hacia Petén. Tremendo tema y se repite mucho. Por supuesto, eso es una herida, obviamente es una herida de rechazo y es una herida de abandono. Y creo que lo importante es, otra vez, analiza si realmente es una herida que te lastima o si simplemente es por el hecho de que solo no está papá. Yo siempre, a veces digo, pues no siempre se extraña lo que nunca se conoció. Claro. A veces tendemos a pensar que extrañamos esa figura o que nos afecta porque así no lo dicen socialmente, pero realmente si no hay una repercusión en mi vida, pues creo que simplemente es... El pasado es una historia que nos contamos y nos narramos, es parte de tu historia. Pero si no, si tú crees que te afecta, busca a un especialista, intenta leer. Hay un libro que se llama Las 5 heridas de la infancia que todos debemos sanar y creo que ese libro te puede ayudar muchísimo. Las 5 heridas de la infancia. Y aprovecho para preguntarle a usted, ¿hay alguna herida que usted no haya sanado, una herida que en algún momento le está afectando y le afecta también en la conducta con las relaciones, la conducta con su pareja? Lo que nos pasó en el pasado, lo que nos sucedió cuando éramos niños, nos marca y esto no nos hace a veces ser felices. Nosotros debemos ir a publicidad, pero ponemos a su disposición el 5691-7782. Queremos pedirle que usted nos comparta esto y por supuesto hoy tenemos una especialista quien resolverá todas sus dudas. Venimos en tan solo minutos. Recuerde, somos Telediario al Amanecer. Muchas gracias por continuar con nosotros en Telediario al Amanecer. Hoy estamos hablando de un tema muy importante, algo que a veces no nos deja avanzar, no nos deja mejorar si nosotros no sanamos nuestro pasado, nuestras heridas. ¿Qué es lo que nos pudo haber sucedido cuando éramos niños que nos marcó? Que marcó nuestra personalidad, marcó nuestra forma de ser y además también, si nosotros no trabajamos en ello, marcará también la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las personas que estamos a los alrededores. ¿Cómo nos visualizan? ¿Nos ven como unas personas felices o amargados? ¿Pero por qué? Por una herida que tal vez no hemos sanado. Hoy estamos hablando de este tema con una especialista. Ya tenemos muchísimos mensajes. La licenciada Carla Díaz Ábalos, psicóloga, especialista. Licenciada, bienvenida. Gracias por estar con nosotros a esta segunda parte de la entrevista. Tenemos muchos mensajes. Hemos intentado platicar acerca de estas heridas que me marcan, estas heridas que no me dejan avanzar. ¿Qué pasa si yo, pues, no quiero aceptar que tengo la herida, me dolió tanto, me afectó y no quiero seguir adelante? ¿Qué pasa si no, pues le presto atención? Generalmente lo que va a suceder ahí es que vamos a tener tiempito después
algún trastorno de ansiedad, algún trastorno de estado del ánimo como depresión, podemos empezar a somatizar, es decir, nuestro cuerpo puede empezar a darnos avisos a través de enfermedades de que algo no está bien y que necesitamos sanar esas heridas. Y mire, llama bastante la atención porque cuando uno tiene heridas fuertes en el alma, en el corazón, empieza la tristeza, claro, empieza la nostalgia, el autoestima baja y esto puede desencadenar una serie de enfermedades. De hecho, mencionan que hasta diabetes puede ocasionarse debido a un dolor tan grande, a una tristeza. O doctora, la famosa aquella enfermedad que mencionaban, que decían las abuelitas, la enfermedad de la melancolía, que puede traer a la aparición de las manchas, baja no solamente los niveles de la inmunidad, así que eso también puede afectar enormemente. Por supuesto, porque a ver, recordemos que los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés o la hormona que nos activa, se van para arriba, eso hace que nuestro sistema inmunológico se venga para abajo y entonces podemos ser vulnerables a cualquiera de estas enfermedades, principalmente si hay una predisposición familiar, es decir, si ya ha habido en la familia algún tipo de enfermedad como esta. Se abre la puerta a la enfermedad. 5691-7782, muchos mensajes que están llegando a nuestra sala de redacción y tenemos el primero. Muy buenos días, yo perdí a mi hija hace 5 meses, ella tenía 16 años, wow, en la etapa más linda de la vida. Yo hasta la fecha digo, ¿será que es cierto lo que me pasó, el fallecimiento de mi hija? Cuando despierto y miro en la cama y ella no está, me duele demasiado ver su ropa, ver sus fotos, su risa, más en estas fechas que vienen los recuerdos y cómo duele. Saludos desde la zona 6 de la ciudad capital. Doctora, licenciada, solamente cuando uno pierde a su pareja, pues es viudo. Cuando uno pierde a sus padres, es huérfano. Pero no existe un nombre, porque el dolor es tan fuerte cuando un padre pierde a un hijo. No, o sea, no se ha logrado determinar un nombre, calificarlo por el dolor tan grande. Por supuesto, lamento mucho tu pérdida, de verdad, y entiendo que es uno de los dolores más fuertes y quizás es un dolor que siempre va a estar ahí. Lo que tenemos que medir es la intensidad del dolor, porque obviamente pues hay que seguir viviendo y entiendo que es difícil poder verlo cuando uno está atravesando por un dolor así. Te recomiendo un libro, hay un libro de Gaby Vargas que se llama Exhala. Si puedes comprarlo, puedes tener acceso a él, es un libro muy lindo que te puede ayudar a atravesar por estas etapas del duelo de una mejor forma y encontrarle quizás al final del túnel un poquito de luz a tu vida para seguir teniendo deseos de vivir aún después de esta pérdida tan grande. 5691-7782, muchos mensajes. Yo tuve abuso sexual desde pequeña por amigos de mi padre y ahora que tengo relaciones sexuales con mi pareja no le encuentro ningún gusto, como dice mucha gente, y no puedo ver películas donde hay ese tipo de escenas. Licenciada, el trauma tan grande, la herida tan grande que la marcó de por vida, pero sí hay solución. Por supuesto que hay solución. Lamento mucho de verdad lo que te pasó. Las personas sobrevivientes de abuso sexual para mí son una de las personas que más admiro, porque salir de eso no es fácil. Hay un libro muy lindo que puedes conseguir ya está de uso libre en internet, se llama El Cristal Roto. Este libro te va a llevar pasito a pasito de la mano, acompañándote para poder meterte un poquito a ese trauma y a la incomodidad que causa recordar para poder aliviar tu presente. Pero este es un excelente ejemplo de cómo las heridas de infancia siguen marcando nuestro presente y cuando es sumamente necesario atender esas heridas para poder tener una vida de bienestar y una vida plena. ¿Y en este tipo de situaciones es bueno contárselo a la pareja? A veces sí, a veces no, va a depender mucho de la pareja y de qué tan cercana es la conexión y de qué tan segura. Probablemente si la pareja es un lugar seguro para esta persona va a ser bueno porque va a recibir esa información con amor. Pero de no ser así, de no tener esta confianza, es mejor siempre acudir a un especialista. Recuerden que todas las universidades tienen clínicas de psicología con una cuota social, así es que no hay pretexto para no ir
a un psicólogo. Todas las universidades tienen este programa en el que estudiantes de 5º año acuden a prestar sus servicios como psicólogos supervisados por un maestro a un costo muy, muy bajito. Queremos agradecer enormemente a usted, amiga televidente, quien nos abrió su corazón, nos abrió ese espacio para contarnos esta experiencia que la ha marcado. Y sabe, el contarla a usted también abre el espacio para que muchas personas más que nos están viendo, que se sienten en algún momento identificadas, también abran su espacio y también puedan buscar ayuda especializada. Tenemos muchos mensajes que están llegando a la sala de redacción de Telediario Al Amanecer. El siguiente dice de la siguiente manera: hola, muy buenos días, que Dios les bendiga a todos en Telediario. ¿Cómo superar la herida de una traición de mi esposo y otra, ya que la relación con él ya no es la misma? El que me dice que soy el amor de su vida y que me ama, pero ya no le creo nada. Me dolió lo que me hizo. Licenciada, antes que me responda, esto es el pan de cada día. Así es. Las traiciones, y hay mucha gente que traiciona también, ese es otro tema por qué traicionan, pero al final de cuentas, el cómo superar, el cómo curar esa herida, el cómo decir, bueno, si acepto seguir con esta persona o no acepto, o hacia dónde voy, cómo se trabaja eso. Creo que lo importante aquí es trabajar en ti, trabajar en tu estima, en tu autoestima, en todo aquello que te esté afectando a ti, independientemente de tu pareja. A ver, tu pareja tiene que colaborar mucho para poder ayudarte a sanar esa herida. Tiene que crear todo un vínculo de confianza nuevo para ti, para poder ayudarte a sanar. Pero es importante que tú trabajes en ti, porque creo que lo peor que pasa después de una traición como esta, o de una herida de traición como esta, es cómo daña tu autoestima, tu autoimagen y tu autoconcepto, es decir, cómo tú te ves a ti misma. Entonces, entender que muchas veces esto no viene por ti, no tiene que ver contigo, sino tiene que ver con la otra persona. Y pues si pueden trabajar juntos, hay un libro que se llama Abrázame Fuerte, de Sue Johnson, que es muy lindo, que les puede ayudar a ambos a saber qué hacer juntos para poder sanar esta herida. Y todo es que los dos quieran. Así es. Todo es que los dos quieran. 57 91 77 82, nuestra línea de comunicación. Y a veces en este tipo de traiciones va el tema del narcisismo y tantas cosas, que eso sería otra plática que le invitamos desde ya. Gracias. Me separé de mi esposo por inmadurez. Volví a casarme, pero no olvido a mi anterior pareja, pues los dos sabemos y hemos platicado y aún nos amamos. ¿Cómo lo resuelvo? ¡Wow! Tremenda historia de novela. Por supuesto, qué difícil, ¿verdad? Estar con alguien, amando a alguien más de tu pasado, que obviamente te diste cuenta que fue inmadurez y que fue quizás no el momento adecuado para casarte. Pues yo creo que ser honesta es importante, principalmente por ti, porque el estar ocultando estas emociones y estos sentimientos por alguien más te puede causar a ti que el cortisol se suba, estar en situaciones de estrés y de ansiedad muy grandes y obviamente seguramente si nos escribes es porque no eres feliz y no encuentras bienestar. Entonces, empieza a trabajar en ti y en qué es lo que quieres. Intenta trabajar en ti a través de escuchar podcasts, leer libros e ir aclarando que esta inmadurez del pasado que tú ya identificaste no se vuelva a presentar en el presente, ahora mismo en tu vida, y que se haga que tomes y sigas tomando malas decisiones. Yo sé que es duro y que es difícil, porque son situaciones difíciles de enfrentar y todo el mundo le huye a esa confrontación, a esa toma de decisiones, pero es importante hacerlo. ¿Y sabe qué otro punto también tan importante, licenciada? Si ya por alguna situación, por inmadurez, berrinches o lo que usted quiera, se separó, se casó con alguien, como por el mismo arrebato, tampoco hacerle daño a la otra persona que no tiene la culpa de no ser querida, y simplemente no hay nada mejor que ser claro, ser honesto. Dicen por ahí las abuelitas, más vale un rato colorado que 1000 descoloridos. Así es. Es mejor afrontar y decir, sí, esto pasa, no siento, y llegar al punto, que ser infeliz toda la vida y hacer infeliz a otra persona y engañar. Muchos mensajes: 57 91 77 82. Yo tengo 53 años. Fui violada por mis hermanos y padre, y ese dolor no sana ni ha sanado con nada. Muchas gracias a usted, amiga televidente, que nos está compartiendo este mensaje. Al escuchar, al leer esto, realmente me impacta de tal manera, doctora, el saber que el círculo más cercano,
papá, hermanos, quienes son para proteger a la hermana, quienes sirven para proteger a la niña, abusaban sexualmente de ella. Sí. Qué dolor. Lamentablemente en Guatemala es bastante común y lamentablemente también a veces tendemos a normalizarlo. Pero el tema, la herida que causa un abuso sexual es tan grande que puede llevar a muchas personas a acabar con su vida incluso. Entonces, El Cristal Roto, ese es el libro que tenemos que leer para poder trabajar. Obviamente, yo lo que más recomendaría es que acudas a un especialista. De verdad, cuando ocurre un abuso sexual y las personas son sobrevivientes de abuso sexual, no se dan cuenta, obviamente por desconocimiento, de todos los efectos secundarios que tiene un abuso. Y esto puede ir desde conductas autodestructivas hasta conductas autolesivas, como consumir pues, alcohol, consumir sustancias, hacerte daño con relaciones peligrosas. Hay un montón de síntomas secundarios que te hacen básicamente pedazos la vida. Entonces, sí creo que cualquier persona que sea sobreviviente de abuso sexual, lo primero que tiene que hacer es acudir a un especialista. Recuerden que no necesitamos un gran presupuesto para hacerlo, solo paciencia y disciplina, y acudir a cualquiera de las universidades que tiene citas a un costo muy bajito, entre 25 a 75 quetzales. Estamos hablando de este apoyo comunitario Así que dan es. las universidades. Así es. Impactante cada uno de los casos. Así somos los seres humanos, complicados. Nacimos. A lo largo de la vida nos marca la misma y nos va dejando heridas. Esta historia, bueno, como todas, impactan. Lo más importante, por supuesto, es el perdón, porque el perdón nos libera, el perdón nos transforma y nos deja ir algunas cargas. Doctora, tenemos que hacer una segunda parte de este y más temas que van de la mano. ¿Cuál sería la conclusión, así brevemente, el final de esta conversación? Pues que es importante sanar. Cuando vemos al pasado y el pasado sigue pesándonos en el presente, es importante sanar estas heridas. Y para eso también los quiero invitar a un taller que vamos a tener el 14 de diciembre. Pueden comunicarse al 4484-2130, 4484-2130. En este taller vamos a hablar de heridas del pasado que no hemos resuelto y vamos a empezar a sanar esas heridas para poder tener una vida feliz y llena de bienestar y de salud. 4484-2130. Licenciada, muchas gracias por habernos acompañado, ustedes, familia guatemalteca. Gracias por abrirnos su corazón, por abrirnos pues cada uno de estos mensajes. Todos hemos tenido heridas, todos hemos tenido un pasado, todos hemos tenido algo que nos ha marcado, pero depende de nosotros hacia dónde debemos llegar. No fue nuestra culpa lo que nos pasó, pero sí, nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar cada día, de sanar las heridas, porque recordamos, la vida es muy corta y hay que vivirla un día a la vez. Vamos a publicidad, ya regresamos con más.